Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre, es un gusto una vez más darles la bienvenida a la asignatura de comunicación oral y escrita. Como ya es de su pleno conocimiento, nos encontramos cursando la semana número 14 de este ciclo de nivelación. Continuando con la observación de los temas que hemos estado viendo de manera progresiva conforme a la guía metodológica respectiva. Esta semana, así vamos a tocar un tema que es elemental para todos y cada uno de ustedes dentro de su preparación académica universitaria, ya que, de hecho, en este sentido, ustedes van a tener muy claro eh, en lo concerniente a lo que vamos a ver esta semana. Ustedes van a tener que desarrollar tareas, trabajos, textos investigativos bajo estas normas y estas directrices debidamente planteadas, ¿sí? Por eso, sí resulta elemental que ustedes lo tengan muy presente. De hecho, consideraría que lo que estamos yendo a observar ya es de su conocimiento, ¿sí? Porque tal vez no de forma tan profunda, pero sí, aunque puede que de una forma un poco superficial, ya hayan observado todo lo referente al tema que vamos a desarrollar dentro de la presente disciplina, ¿sí? Sin más, en este sentido, muchachos, vamos a observar dentro del contenido de esta semana las normas APA, ¿sí? Las normas de APA, que de hecho van a ser elementales, como les había manifestado, para su buen desenvolvimiento de calidad de estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. Ya que estas normas, estas reglas, estas directrices van a tener que ser aplicadas de forma práctica dentro de ciertas actividades que van a tener que desarrollar dentro del el transcurso de preparación académica, ¿sí? Es por ello que se ha planteado como objetivo el describir, detallar y explicar las normas APA, reglas obligatorias dentro de la estructura de textos con carácter científico, con la finalidad de que conozcan la correcta elaboración de este tipo de textos y con ello tengan un buen desempeño al momento de elaborar trabajos, tareas de actividades académicas universitarias. ¿Sí? En este punto, como les había manifestado, tanto en el ámbito científico, académico, resulta imprescindible tener los conocimientos de manera especializada en lo concerniente a estas normas APA, ¿sí? ¿A qué? Y por ello mismo me resulta importante saber qué es lo que ustedes saben de las normas APA. Andrés, Son un conjunto de reglas y directrices que nos ayuda para la presentación de trabajos y textos científicos. ya, Marita, Que las normas APA son que tienen la finalidad de uniformar a las presentaciones académicas y también tiene la manera de diseñarlas específicamente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. ya, Maritza, Es un estilo de organización y presentación de información que es más usada en el área de ciencias sociales, ¿cómo? más usadas en las áreas de ciencias sociales. En las áreas de ciencias sociales. ¿Por qué solo en las áreas de ciencias O sociales? sea, que más las usan allí, En las... ¿Y por qué? Me acaba, a ver, susténtame, porque ¿a qué te refieres con eso? porque se encuentran publicadas bajo el manual que permite tener el alcance en las formas que se debe presentar un artículo científico. Ya, pero ¿por qué las ciencias sociales? No comprendo eso.
¿A qué te refieres con las ciencias sociales de Maritza? Maritza, Dígame, Lice. ¿a qué te refieres? Digo, te estoy preguntando. Porque tiene que ver con lo científico también. Ya, pero tú me estás hablando de ciencias sociales. Y de, o sea, Verán, verán, eh, muchachos, una cuestión es importante, ¿sí? Eh, Luchito, Bueno, podría ser también para identificar correctamente a, por ejemplo, autores intelectuales de ya, ciertas ideas. perfecto. Tú me acabas de tocar un punto que es bastante elemental, Luchito, ¿sí? Y ya vamos a tratar de eso más adelante. Excelente. Emilia, Nos ayudan para llevar de una forma mucho más clara y hacer la lectura, por ejemplo, en partes contextuales del texto donde se cita, en saber la importancia de todo lo que quisieron decir los autores, o sea, de la parte como que más clave sobre el tema que estemos tratando. Igual, de la misma manera, nos ayuda para regirnos a normas en donde todo se vea mucho más claro, mucho más, ¿cómo sería la palabra? Mucho más, no sé, ordenado, por así decirlo. ¿y a qué te refieres con eso de que en sí es sobre lo más importante que se refieren los autores? En que, por ejemplo, cuando citamos en bibliografías o en ese tipo de cosas, por ejemplo, el tratar de algún texto que investigamos para que no nos bote el plagio, con normas DAPA podemos citar esa parte que dijo el autor y así, o sea, evitar el plagio, Ya, entonces, si poner tú, el año y el nombre. si tú llegas a citar algo que no es tan esencial dentro del texto de un autor, ya no es plagio. O sea, no, es que, por ejemplo, las citas se usan solo por ejemplo, para cosas como frases célebres o cosas o años en donde el autor, Años. o sea, en qué año lo hizo también. O sea, yo he A ver, citado a así. ver, a ver. Verá, perfecto. Con la información que ustedes me han dado, es evidente que tienen cierta noción, aunque sea básica, muy básica, sobre lo que van a tratar dentro del tema de esta presente semana. ¿Sí? Eh, es por ello que vamos a ver lo que son en sí las normas. Este estilo es correcto para anotar las bibliografías de una investigación. ¿Sí? ¿Por qué resulta elemental anotar las bibliografías de una investigación? Para saber de dónde salen las Para fuentes. saber, Ya, De lo que- Para sustentar la información, profe. para saber, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Las dos opiniones están correctas, ¿no? En primer lugar, ¿para qué? Para que nosotros tengamos verificabilidad, ¿sí? Que ya habíamos visto que es una de las características de los textos científicos. Y otra, porque nosotros vamos a tener mayor sustento, ¿sí? Para la elaboración de nuestro trabajo y vamos incluso a tener un mayor apoyo de nuestra postura y de nuestra proyección en este sentido, ¿no? APA son las siglas de American Psychological Association, ¿sí? Que es el centro dedicado netamente a lo que corresponde a los estudios investigativos con carácter académico y científico a nivel mundial. Por ende, por eso mismo, son, estas normas APA son científicas y académicamente aceptadas a nivel mundial, ¿sí? Es indispensable para todas las personas que investigan conocer el uso adecuado de las citas textuales o parafraseo y la referencia o bibliografía, porque de ello depende que la búsqueda de información sea confirmada y verificada. En total concordancia con lo que me acaba de manifestar María, ¿no es cierto? Nos va a permitir a nosotros conocer de dónde estamos obteniendo esta información. El modo correcto de citar o anotar las referencias depende de sus necesidades investigativas y su uso dará valor al escrito y enriquecerá sus conocimientos. Se debe actualizar al lector
con los procesos de publicación elaborados con responsabilidad y profesionalismo. ¿Sí? El método APA es la guía para elaborar buenos trabajos académicos, ya que nos indica sobre la estructura, la forma de presentar un escrito como carátula, tipología, sangría, número de páginas, notas de pie, encabezados, citas textuales o parafraseo, referencias de libros, revistas, periódicos, documentales, artículos de la web, entre otros. Aquí hay un factor elemental incluso en lo que refiere a las citas y a las bibliografías que nosotros vamos a agregar dentro de nuestro trabajo, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes y de dónde hayan obtenido esta información, tienen formatos específicos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene un formato debidamente establecido. Aquí incluso cuando hablamos de formato, no solo estamos hablando de la forma o de la estructura de cómo tenemos que establecer en sí estas citas, estas bibliografías, sino que también incluso nos va a hablar del formato de cómo nosotros tenemos que ir desarrollando este trabajo, ¿sí? Una pregunta, ¿ustedes ya han desarrollado trabajos bajo las normas APA? Sí, profe. Ya con la séptima nos... Sí, dicen con sí, la edición séptima. Ya, perfecto. Perdón, ¿qué dijiste, Fabricio? con la Con la séptima séptima edición. edición. Ya, a ver, ¿cuál es uno de los puntos importantes de la séptima edición? Bueno, que tiene que tener la tipografía Times New Roman, si es que pronuncia bien. Tiene que tener el título en, Solo ¿cómo Time es? New Roman. O Arial en, o- ¿cómo es? Arial, Ya, Arial, Arial, doctor. verán. perdón. también. Muchachos, a eso me refiero cuando digo, les estoy realizando una pregunta capciosa y ustedes se van dando cuenta cómo no conocen de forma clara y precisa los datos. ¿Cuánto debe tener cada margen de cada lado? 2.54. 2.5 a cada lado, doctor. Ya, perfecto, muy bien, ¿sí? Entonces son cosas que ustedes ya deben ir conociendo, ¿sí? Esto les va a facilitar que ustedes puedan desarrollar textos. Y eso sí, debemos mantenerlos actualizados. ¿Por qué? Porque las normas APA, obviamente, al ser este tipo de lineamientos académicos, científicos, van evolucionando y van desarrollando, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Antes no era 2.5 en cada lado, ¿sí? Les establecían diversos parámetros dependiendo del lado de la página, tenían un espaciado determinado, ¿sí? Ya en la séptima edición ya se estableció que debe tener un margen de 2.5 a cada lado, ¿sí? Entonces, sí tenemos que ir actualizándonos de forma permanente, tenemos que ir conociendo estos detalles de esta información que es imprescindible para que no tengan problemas posteriores. Solo hasta la séptima edición hay. ¿Perdón? O sea, las normas APA solo hay hasta la séptima edición, disculpe. Hasta el momento es la última actualización, es la séptima. Ok. Es la actualización que se encuentra vigente y es de aplicación obligatoria dentro de los textos académicos y científicos de la actualidad. ¿Sí? Las instituciones educativas tienen la necesidad de fomentar el uso correcto de las fuentes bibliográficas por la falta de conocimientos de los estudiantes y por la importancia que ésta tiene para que aprendan a elaborar trabajos cabales y diversos. ¿Sí? Es decir, que como les he manifestado, yo por eso les decía que ustedes de hecho deben conocer estas normas APA porque van a tener que aplicarlas durante todo el trayecto educativo y académico de preparación universitaria. ¿Sí? Cuando les manden a desarrollar tareas, van a tener que desarrollar estas tareas bajo estas normas. ¿Sí? Si un investigador no adjunta las fuentes de consulta o no sabe citar correctamente, simplemente no lo hace, estaría cometiendo un delito intelectual, porque adquiere conocimientos que no le pertenecen y se apropia de ellos como si fueran suyos. Y eso no es ético ni legal. A esto se lo considera plagio y es penado por la ley académica. ¿Sí? Es por ello que, como les manifestaba, si ustedes no
realizan una cita o no agregan la bibliografía en la manera correcta y debida, a ustedes les va a aparecer, les va a reportar plagio, ¿sí? Ahora deben tener en cuenta que con los avances tecnológicos tenemos mucha más facilidad de poder verificar, ¿sí? Que no exista plagio. Nosotros en la universidad tenemos de forma particular un programa que se llama Urkunt, ¿sí? Yo simplemente subo el trabajo ahí y me va a determinar en su trabajo, en qué página, en qué párrafo, ¿sí? En qué parte de la oración se establece plagio, ¿sí? Y me va a salir incluso a quién pertenece esa cita, a quién pertenece esa información, ¿sí? Entonces, ténganlo muy en cuenta, muchachos. Ahora es mucho más sencillo identificar el plagio. Es por ello que ustedes tienen que aprender a citar en la forma y en la manera correcta y adecuada para evitar este tipo de controversias que pueden resultar perjudiciales, ya porque en ese sentido incluso puede llegar a repercutir legalmente en contra de ustedes por derechos de autor, ¿sí? El formato general del trabajo, formato del documento, ¿sí? Aquí justamente está lo que les había manifestado y lo que les estaba preguntando. Ustedes van a tener que realizar de cumplimiento, van a hacer un cumplimiento obligatorio de este formato del documento. Esto ya no queda a consideración de ustedes si lo quieren aplicar o no. Eso tienen que aplicarlo, ¿sí? De forma obligatoria. Si no, caso contrario, su documento no va a ser considerado académico, ¿sí? El papel va a ser, dime Fabricio. Por ejemplo, bueno, tengo una pregunta, ¿no? De lo anterior que dijo sobre el plagio. O sea, no vale, ¿cómo le pregunto? O sea, yo sí tengo una fuente de investigación. Ya. De esa fuente yo puedo parafrasear. Igual sale plagio. Es que tienes que citar de manera obligatoria. Si tú llegas a usar información que ha sido desarrollada por otro autor, ¿sí? Claro, tengo que poner la Algún bibliografía. trabajo, en algún trabajo investigativo, en algún libro, en algún texto, tú de forma obligatoria vas a tener que agregar la cita, ¿sí? La referencia en la bibliografía, porque si no te va a aparecer como plagio, ¿sí? Incluso hasta en el Ok. parafraseo, ¿sí? Entonces, Y, nosotros por tenemos ejemplo, que aplicar siempre estas normas. Dime, Fabricio. por ejemplo, o sea, no se acepta un cierto porcentaje para poder tener el plagio necesario. O sea, Sí, por ejemplo, un 15%, yo sabía que era 15% o exactamente. 30%, algo así. No es correcto. Es 14%, si no estoy Ah, mal, 14%. actualmente el plagio aceptado dentro de un trabajo. Ok, Bueno, no del en el trabajo en plagio, general. sí, sí. Ok. Porque, muchachos, en este sentido, como les digo, ahora es mucho más sencillo detectar el plagio, ¿sí? Es por eso que ustedes tienen que citar. Ustedes tienen que citar y tienen que hacer mención. ¿Por qué? Porque a través de esta cita, nosotros vamos a reconocer al autor que desarrolló ese planteamiento, esa idea, esa conceptualización, ¿sí? Van a darle el reconocimiento, el valor que amerita por su trabajo, ¿sí? Caso contrario, como les manifiesto, incluso puede llegar a ser perjudicial en nosotros, no solamente en el ámbito académico, sino hasta en el ámbito legal, ¿sí? Bueno, estamos hablando del papel, ¿no? Miren, el papel va a tener que ser de tamaño carta, papel de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Si se dan cuenta incluso hasta de lo puntual, que son estas normas APA que nos establecen hasta el tamaño de la hoja. Entonces es algo que ustedes van a tener que cumplir de forma estricta. Fuentes, y aquí es la pregunta que le estaba haciendo. Si bien es cierto lo que nos dijo Fabricio, ¿sí?
Sí forma parte dentro de estas fuentes y tamaños de la Times New Roman, ¿sí? Pero no es la única fuente y tamaño aceptable. ¿Sí? Tenemos opciones. Pregunta, rapidito. ¿Qué son las serifas? ¿Qué son las serifas? A ver. Es ¿Qué son algo las que va serifas? como en las letras, como ¿Perdón? es algo que acompaña las letras como de la tipografía. Ya. Sí. Bueno, verán, bien, Emily. Verán, las serifas son estos adornos, ¿sí? Que tienen ciertos formatos dentro de su estructura, ¿sí? Por eso podemos nosotros observar, si se dan cuenta, que en Times New Roman tiene unas como puntitas, ¿sí? Unos como adornos. Dime, Fabricio. Sí, 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 sí. No, no me acordaba de dónde sacaba las serifas. Son los adornos que tiene la terminación en cada letra. Exacto. Por ejemplo, en Times New Roman, pero por ejemplo en Colibrí o en Arial no tiene una serifa, Perfecto. por así decirlo, porque son Exactamente. rectas. Exactamente, Fabricio. Esas son las serifas. Por eso aquí nosotros tenemos tanto fuentes y tamaños de letra, ¿sí? Que tienen serifa y otras que no la tienen, ¿sí? Con serifa podemos utilizar también New Roman y verán aquí una cuestión importante. Dependiendo de la fuente, también está totalmente apegado al tamaño, ¿sí? En este sentido tenemos que en Times New Roman vamos a ocupar el tamaño número 2. En Georgia, 11. En Computer Modern, 10. ¿Sí? Estas con serifa. Cuando estamos hablando de fuentes sin serifa, tenemos como, por ejemplo, Calibri, que va a ser de tamaño 11, Arial, que va a ser de igual forma de tamaño 11, y el Lucida Sans Unicode, que va a ser de 10 puntos. ¿Sí? Tenemos estas opciones que pueden formar parte de nuestro texto. ¿Sí? Como pueden observar, tenemos opciones también, ¿no? Abreviaturas utilizadas. Dentro de las abreviaturas que nosotros vamos a poder utilizar dentro del contenido de nuestro desarrollo, tenemos capítulo, cap, edición, punto, edición revisada, ref, editor, editores, punto, traductor, traductores, track, sin fecha, s.f. Página, páginas, p o pp, volumen, vol, número num, parte pt punto, suplemento SUPL punto, ¿no? Que son las únicas abreviaturas que nosotros vamos a poder aplicar dentro del contenido que vamos a desarrollar. El espaciado, ¿sí? Es decir, el espacio entre líneas va a ser de 2.0 de interlineado, ¿sí? 2.0 y sin espacio entre los párrafos. Esta debe ser la configuración que ustedes tienen que ir agregando en Word al momento de desarrollar su trabajo. Alineación a la izquierda sin justificar. Sangría en la primera línea de cada párrafo a 1.27 centímetros y sangría francesa de 1.27 centímetros en las referencias. ¿Sí? Vamos teniéndolo muy claro. Numeración de las páginas en el extremo superior derecho en números arábigos. Y los márgenes, como ya habíamos hablado, tienen 2.54 en todos los lados. ¿Sí? Anteriormente teníamos nosotros una marginación espaciada dependiendo del lado. ¿Sí? Ahora ya con la séptima edición se estableció porque va a tener un margen de 2.54 en cada lado. ¿Sí? Sí se van dando cuenta entonces de esta información relevante que forma parte del formato, para la redundancia, del documento que nosotros tenemos que ir desarrollando. ¿Sí? Esto es elemental. Yo en lo posterior también, muchachos, les voy a subir un documento que les va a servir como guía incluso para desarrollar trabajos posteriores. ¿Sí?
Yo eso se los voy a remitir, se los voy a subir al aula virtual para que lo puedan descargar y que pueda servir de sustento dentro del trayecto académico. ¿Sí? Ya, Licen, muchas gracias. Orden de los elementos. Dime, Ricardo. Dicen una pregunta. Dime. ¿Esto de normas APA se le aplica cada vez que se va a elaborar un documento o a su vez una sola hay que configurar ya? Y ahí eso ya queda configurado. No, 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 no. Ustedes ya cuando ven desarrollando este tipo de trabajos van a tener que darse cuenta que tienen que irlo haciendo de forma individual, muchachos. ¿Sí? Entonces, es lo más recomendable porque si ustedes se ponen, les pongo un ejemplo, que por lo general es lo que muchas personas hacen, empiezan a pegar la información encima del formato de otro trabajo. Me imagino que ustedes lo han de haber hecho en algún momento. ¿Qué es lo que sucede cuando hacen eso? Se les identifica y se les sanciona. Se desconfigura, ¿no es cierto? Desconfigura. Se desconfigura. Entonces esto tienen que irlo aplicando ustedes de forma, yo al menos de recomendación hago de forma individual, ¿sí? De forma directa en cada trabajo, en cada archivo, para que no tengan complicaciones, ¿sí? Orden de los elementos del trabajo. Se sugiere que los trabajos incluyan los siguientes elementos, con las variaciones necesarias de acuerdo con el contexto de producción del texto, ¿sí? Van a tener una página de presentación, el resumen, contenido o cuerpo del texto, las referencias, ¿sí? Aquí van a estar las notas al pie, tablas y figuras que van a estar en apartados específicos debidamente determinados dentro del contenido, ¿sí? Esto va dentro de los contenidos o cuerpo del texto, ¿sí? Y al final van a ir los anexos, ¿sí? Este va a ser un orden establecido para que ustedes puedan desarrollar este tipo de trabajos de una manera más articulada, forma congruente y que cumplan los parámetros de lineamientos establecidos en las normas APA. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.